ante el sistema internacional de derechos humanos, retos y oportunidades. El examen periódico universal. La Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Amnistía Internacional, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, así como la Tlachinolan Centro de Derechos Humanos de la Montaña y Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social, les agradecen su presencia en este importante evento, donde tendremos diferentes expresiones en torno al sistema internacional de los derechos humanos. Por motivo de este foro, nos acompaña el señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente del Senado de la República. De igual manera, en su calidad de presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado mexicano, la senadora Angélica de la Peña Gómez. La senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de esta Comisión de Derechos Humanos. Nos acompaña también el señor Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Damos también la bienvenida a Daniel Zapico de Amnistía Internacional México, a Alejandra Nuño de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, a Sofía Lascurán, que documenta Análisis y Acción para la Justicia Social, así como también a Abel Barrera Hernández. A continuación, vamos a escuchar el saludo y el mensaje de bienvenida que nos habrá de dirigir el señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a su casa, el Senado de la República. Estoy cierto que todas las senadoras y todos los senadores de esta legislatura, así como la que nos antecedió, tienen una enorme reflexión sobre el tema de los derechos humanos. No solo por el producto que dieron constitucional en la modificación que todos ustedes conocen, sino porque tuvo una reflexión de largo aliento en donde se escuchó a todas las voces y llegaron a la conclusión de poder reconocer y generar el avance que se ha dado en el sistema de derechos humanos a nivel internacional. Yo creo que hay dos marcos jurídicos que nacen de la materia internacional hacia los estados y no de los estados hacia la materia internacional. El medio ambiente, que no es un tema menor y que también tiene que ver con el desarrollo sustentable de la sociedad, de nuestro mundo y de los seres humanos que habitamos y con los que compartimos este planeta, y el sistema internacional de derechos humanos. La manera de homogeneizar los sistemas jurídicos, la manera de avanzar desde el punto de vista de los sistemas constitucionales, ha sido, y yo creo que seguirá siendo, el camino internacional y que los estados se vayan adecuando a este. Todos sabemos del último debate que se ha dado en la Suprema Corte. Creo que todos debemos estar atentos al engrose. Yo como abogado en materia constitucional me han preguntado mucho sobre este tema, independientemente que estamos atentos en el debate. Será muy importante el engrose sobre los alcances, contenidos y la interpretación que tenga del mismo, y estará atento el Senado de la República y sin duda las comisiones especializadas. Para mí es un honor que me haya pedido la senadora de la Peña que viniera a inaugurar. Sé que no es el senador Raúl Cervantes, sino la importancia, y estos acuerdos los he tenido en mi mesa directiva. En estos temas, en este y en el foro que sea, tenemos la intención de acompañar desde la mesa directiva los trabajos del Senado de la República y lo que sea necesario en pro de los mismos y en su mejor desarrollo. Bienvenidos, que sea fructífero este día y los subsecuentes que tenga que ver con esta materia y en estas comisiones. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República. A continuación, vamos a escuchar a la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes. Por supuesto, la presencia de cada una de las personalidades que se encuentran en esta mesa, que como lo decía el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, el senador Raúl Cervantes, esta es su casa, y además de su casa, para que podamos albergar, podamos platicar, podamos conciliar, podamos llegar a esa intimidad, si me permiten, de lo que significa que en nuestras casas, cuando estamos reunidos alrededor de una mesa, alrededor de la comida o del café, o simplemente en la sala, con las amigas y los amigos, cuando estamos tratando temas fundamentales, permítanme seguir utilizando este ejemplo de siéntanse en su casa. Yo creo que esta reunión, senador, efectivamente se trata de eso. Se trata de que podamos platicar en confianza y sobre todo a partir de la preocupación que nos compete, si no en los asuntos cotidianos que reúnen a una familia o a las familias, sí en los asuntos que nos reúnen a esta gran familia que somos la mexicana. Es decir, tenemos una preocupación común como una república, pero además una república también inscrita en la gran familia humana que somos quienes poblamos el planeta llamado la Tierra. En ese sentido, creo que el ejemplo es muy oportuno porque México, como parte de esta gran familia humana, como la especifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ciertamente también tenemos que platicar y obligarnos sobre responsabilidades para que esta familia pueda marchar bien. Y uno de esas obligaciones emanadas de esta responsabilidad global, universal, fundamentalmente universal, es lo que tenemos que decirle al mundo y sobre todo a los estados que han estado cerca de nuestro país para verificar, que han sido comisionados para verificar cómo estamos en este cumplimiento de el mecanismo periódico universal sobre la evaluación de los derechos humanos y cómo hemos respondido a las distintas recomendaciones que nos han hecho. Como sabemos, este mecanismo de examen periódico universal que conocemos como el MEPU nos obliga a México, en base a observaciones de otros países, así como México también participa verificando a otros países. Es decir, hay esta relación de integralidad, de conciliación, de vigilancia mutua, y por supuesto México no puede quedar fuera de lo que nos observan. En el informe anterior hubo 3 corchetes fundamentales que México no aceptó. Hoy la actitud de México es distinta, yo lo tengo que mencionar. Los 3 corchetes que no se aceptaron en las distintas recomendaciones que hicieron a México en el informe anterior estribaron en 3 temas: arraigo, la definición de delincuencia organizada, del tipo penal de delincuencia organizada, y la revisión del Código de Justicia Militar para que las autoridades civiles pudieran juzgar a quienes hubiesen perpetrado alguna comisión de delito hacia civiles siendo parte de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Navales. Esos 3 corchetes ahora están en revisión en este MEPU, en este mecanismo que vamos a tener que discutir en el ámbito internacional, el próximo octubre, el próximo mes de octubre. Hoy tenemos aquí la presencia de
el informe de quienes están obligados al informe espejo desde las organizaciones internacionales y también desde la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, que también tiene que dar un informe a el MEPU y sobre estos dos informes, sobre lo que México está respondiendo a estas recomendaciones y al informe global en el cumplimiento de los tratados internacionales. Como usted lo mencionaba y como todos sabemos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acaba de hacer una interpretación de lo que dice el artículo primero constitucional. El primero constitucional no ha sido suficientemente claro y por lo tanto ha tenido que dirimir la jerarquización de los tratados internacionales respecto de nuestra Constitución. Muchos, entre ellos yo, pensamos que eso ya estaba resuelto con la reforma de junio de 2011. Sin embargo, parece que no es así. ¿Por qué? Porque hay tribunales colegiados que entraron en debate con opiniones contrapuestas, de tal forma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo que dirimir la resolución final de quién tenía la razón en estas controversias. Tiene que ver con este informe que se va a discutir en el ámbito de Naciones Unidas en las próximas semanas. Sí tiene que ver porque lógicamente va a impactar. Hay una serie de temas que se ha reconocido como temas sensibles y que tienen que ver con cuál es la opinión del Estado mexicano respecto a estos temas y, por supuesto, a la luz de lo que las organizaciones no gubernamentales, es decir, las organizaciones de la sociedad civil que han sido encomendadas para hacer un informe sombra al informe del gobierno y, por supuesto, también la opinión de Naciones Unidas en esta materia, tienen que verse de manera no contrapuesta, sino de manera de que podamos, y ese creo que es el sentido de este foro, que podamos conciliar las opiniones de tal forma que de manera constructiva podamos desde el Senado de la República tomar lo que nos corresponde para contribuir que México cumpla con nuestra vinculación con los tratados internacionales que hemos signado. Por lo tanto, hoy ese es el sentido de esta reunión y yo agradezco mucho al senador Cervantes que haya inaugurado este primer foro, porque nos va a permitir poner el punto sobre las IES respecto de lo que queda pendiente, respecto de lo que vamos a llevar y que va a ser cuestionado y respecto a los retos que tenemos y por supuesto también respecto de los logros que también se han ido avanzando. Es decir, ningún informe puede tomar consideración de todos estos preceptos. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué tenemos pendiente? ¿Cuáles son los obstaculizadores que impiden que avancemos más? Y por supuesto, los retos de lo que hay que hacer. A mí no me queda lugar a dudas de que en el Senado de la República, la comisión de la que formamos parte la senadora Lucero Saldaña y yo, en esta mesa ahora, y con otras colegas senadoras y senadores, por supuesto que estamos preocupados y ocupados, pero también otras comisiones que tienen que ver con estos 3 colchetes que yo acabo de mencionar, que son muy sensibles y claro, son los que nos preocupan a todos. ¿Qué pasa con el Código de Justicia Militar? Ya no queremos que cuando hay una afectación a los derechos de civiles siga siendo la justicia militar la que impere, sino que sea la justicia civil. Como ya lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también ya lo ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya hay una reforma al Código de Justicia Militar en curso. Y 2, definir el tipo penal de delincuencia organizada. Hay una iniciativa que hay que discutirla para ponernos de acuerdo. Y el otro tema respecto al arraigo. Tenemos ahora mismo una iniciativa que viene en la Cámara de Diputados donde hace un cambio, pero al final de cuentas no entra al fondo de la materia. ¿Cuál es el fondo de la materia? Derogar el arraigo porque es inconstitucional, porque violenta los derechos humanos, se contrapone con la misma reforma penal a la que le dio origen y que tiene, como todos sabemos, una
va a fenecer, va a ser derogado cuando entre esta reforma en vigor, pero sobre todo se contrapone con la reforma en materia de derechos humanos. Pero hay otros temas importantes que también son sensibles. Más adelante los abordaremos. En fin, yo doy la bienvenida a esta discusión y sobre todo a la voz que damos desde el Senado de la República a las organizaciones, que por cierto son las organizaciones que han quedado inscritas desde Naciones Unidas para dar este informe espejo. Y por supuesto también le daremos voz al representante de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos, Jesús Peña, que también tiene su opinión, ya han vertido su informe, de tal forma que este foro es muy importante y por supuesto les damos, y con eso termino, la bienvenida a todas y todos, y por supuesto agradezco a nombre de la senadora Lucero Saldaña y de su servidora el acompañamiento del presidente de la mesa directiva, que por supuesto le da una gran envergadura a este evento. De tal forma que, sin más ni más, queridas amigas y amigos, entremos en materia. Bienvenidas y bienvenidos al Senado de la República. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República. Como lo ha comentado la senadora, tendremos ahora diversas intervenciones, sobre todo de los representantes de las organizaciones y organismos de derechos humanos y de los señores, de la señora senadora y señores senadores, como el senador Encinas, que en un momento más ha avisado estará aquí en esta mesa. Señoras y señores, en base a lo indicado, tiene la palabra el señor Daniel Zapico, de Amnistía Internacional México. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí esta tarde lluviosa. En especial gracias al presidente de la mesa directiva del Senado, el senador Cervantes, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora de la Peña, y a la secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, la senadora Lucero Saldaña, y también, cuando se incorpore en breve, el senador Encinas, y muchas gracias también a quienes nos acompañan en esta mesa. La verdad es que después de la intervención de la senadora de la Peña, pensé que casi podría omitir todo lo que iba a decir porque ya tocó muchos de los temas que nos gustaría sacar, pero vamos a intentarlo. Para Amnistía Internacional, el examen periódico universal es uno de los grandes herramientas para incidir en materia de derechos humanos y para mover a los países en avances concretos. El próximo 23 de octubre México tendrá que pasar por segunda vez este examen periódico universal, donde creemos que estas semanas previas son ideales para la reflexión sobre los avances, los retrocesos y los pendientes que existen, pero también para identificar las responsabilidades que tenemos desde las instituciones, desde las organizaciones y desde la propia sociedad para asegurar que en México avanza hacia un mayor respeto de los derechos humanos. Como señalaba ya la senadora de la Peña, es muy significativo que en este mecanismo sean otros estados los que examinen la situación de México. Es la comunidad internacional la que mira a México y mira la situación de derechos humanos en el país. Desde Amnistía Internacional elaboramos un pequeño informe para que pudiera ser tenido en cuenta en las discusiones que se van a dar en torno al examen periódico universal, sobre algunos de los principales pendientes que vemos en México. En un informe de apenas 10 páginas es muy difícil recoger toda la situación que se vive en México, por eso nos hemos centrado únicamente en algunos temas. Eso no quiere decir que los otros no sean importantes, sino que tenemos que seleccionar, pero por suerte somos toda una comunidad de organizaciones las que, pues desde nuestra diversidad, hemos elaborado diferentes informes recogiendo diferentes aspectos de la situación de derechos humanos en México, y creo que un recorrido de estos informes ofrecen una panorámica bastante amplia y precisa de la situación de derechos humanos en México. Entre los asuntos que creemos que es fundamental destacar de cara al examen periódico universal y que además creemos que son de especial relevancia para el Congreso, para el Poder Legislativo, precisamente para que cumpla también un papel
importante, un papel de liderazgo, un papel significativo en el cumplimiento de las obligaciones de México en materia de derechos humanos, nos gustaría señalar algunos. En primer lugar, uno muy general, que es la falta de armonización de la legislación interna con las normas internacionales de derechos humanos. Este aspecto resulta muy relevante. México tiene todavía que avanzar mucho para garantizar que la legislación, que las leyes mexicanas son compatibles con las normas internacionales de derechos humanos, y creemos que además esta obligación, esta necesidad, resulta todavía más apremiante o más significativa después de la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creemos que la decisión de la Corte, es muy importante dejarlo también en claro, no exime para nada a México de cumplir con sus obligaciones internacionales, y por eso debe de avanzarse en las reformas legales que garanticen que México está a la altura de sus obligaciones internacionales. En materia de violencia contra las mujeres, observamos con preocupación que las leyes que se han aprobado en los últimos años no han significado un cambio real para la situación que enfrentan mujeres y niñas en todo el país. Las medidas para prevenir la violencia y proteger a mujeres y niñas no han sido suficientes. Deberíamos de reflexionar sobre cuál es la utilidad de normas como la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia cuando las disposiciones contenidas en esa ley no se aplican. Y creo que también es una reflexión que es muy oportuno que el Senado de la República realice a la hora de saber las reformas legislativas que se realizan, que se avanzan, cuál va a ser su implementación en la práctica. En materia de migración, las violaciones a los derechos humanos de los migrantes continúan, y creemos que es muy importante destacar que no solo se enfrentan las personas migrantes a los ataques de grupos del crimen organizado, sino que se enfrentan también a las autoridades mexicanas que en ocasiones están coludidas con grupos criminales, y también y de manera más amplia a un sistema que niega justicia a las personas migrantes y que dificulta el acceso a la justicia, y eso supone una barrera institucional muy grande. En el caso de defensores y defensoras de derechos humanos y también de periodistas, vemos con preocupación cómo México se ha convertido en los últimos años en uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo, para defender los derechos humanos, y de nuevo, donde hay un avance legislativo como es la ley que se aprobó el año pasado para establecer un mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, todavía falta mucho para una implementación efectiva de esta ley. Y además, la impunidad en estos ataques que se producen contra defensores y defensoras de derechos humanos y contra periodistas es la norma. Luego, si no se avanza en poner fin a la impunidad, difícilmente se logrará garantizar que ejercer el periodismo o defender los derechos humanos deje de ser un trabajo de héroes o de heroínas en muchos estados del país. La situación de los pueblos indígenas resulta también preocupante, donde no se garantiza el derecho a la consulta, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Esto es obvio cuando hablamos de los grandes proyectos de infraestructura que se instalan en territorios ancestrales de comunidades indígenas, pero no es tan obvio, y para Amnistía Internacional creemos que debería de serlo, la consulta también a las comunidades en todas las demás políticas públicas que se aplican para intentar dar servicios o garantizar los derechos humanos de quienes integran comunidades indígenas. Se pueden hacer enormes inversiones en lucha contra la pobreza o enormes inversiones para intentar garantizar la salud de las comunidades indígenas, pero sin la participación de las propias comunidades es muy probable que esas inversiones sean muy poco efectivas. Uno de los temas que resulta también central y muy preocupante es el de la impunidad y el sistema de justicia. La reforma constitucional en materia penal de 2008 continúa pendiente de implementación en la mayor parte del país, y ya han pasado unos cuantos años, y en la práctica además vemos cómo el sistema penal no está sirviendo para afrontar las graves violaciones de derechos humanos que se viven en México, el nivel de violencia, y la impunidad se vuelve casi sistemática. En la práctica incluso vemos con mucha preocupación el uso en ocasiones del sistema penal como una herramienta para detener y procesar a defensores y defensoras de derechos humanos con acusaciones fabricadas, mientras las víctimas de numerosos crímenes y violaciones de derechos humanos cometidos en México en los últimos años continúan esperando verdad, justicia y reparación. En materia de seguridad pública y desapariciones forzadas, vemos cómo, a pesar de las declaraciones públicas
que son importantes, es importante reconocer los problemas, es importante que haya una apertura, pero vemos cómo a pesar de estas declaraciones públicas poco parece haber cambiado en materia de seguridad pública. Las reformas legales necesarias continúan pendientes, las desapariciones continúan sucediéndose, incluyendo las desapariciones forzadas, las desapariciones a manos de funcionarios públicos. Es cierto que ha habido un reconocimiento por parte del Estado mexicano de la magnitud del problema de las desapariciones, pero si buscamos, en palabras de altos responsables de las administraciones mexicanas, referencias a las desapariciones forzadas, aquellas desapariciones perpetradas por funcionarios públicos, veremos que están casi ausentes. Y solo por citar un caso, hace apenas unas semanas Amnistía Internacional documentaba y denunciaba públicamente la desaparición de 4 personas a manos de elementos de la Marina en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Y hasta el momento no hemos obtenido respuesta por parte de las autoridades. Al final, el anhelo de miles de familias de saber dónde están sus seres queridos continúa sin respuesta. La necesidad de saber qué es lo que ha sucedido y quiénes son los responsables continúa sin respuesta. Y la impunidad continúa de nuevo siendo una constante. En materia de detenciones arbitrarias y de tortura, también vemos con preocupación la situación que se vive en México. La tortura, a pesar de estar prohibida, se ha convertido en los últimos años, o se ha extendido como una epidemia por el país, sin que haya habido cambios reales, por ejemplo, para cumplir a cabalidad con todas las recomendaciones realizadas por el Comité contra la Tortura. Un ejemplo sería lo que señalaba también la senadora de la Peña de la figura del arraigo. Numerosos mecanismos han señalado que la figura del arraigo, esta detención administrativa sin necesidad efectiva de pruebas, sin un control jurisdiccional efectivo, porque la inmensa mayoría de las solicitudes de arraigo que se solicitan en el país son concedidas prácticamente sin ningún tipo de control, vemos cómo no se avanza en su eliminación, sino que corremos el riesgo de que esta reforma a la que hacía referencia la senadora de la Peña, que ha pasado ya por la Cámara de Diputados y tendrá que llegar aquí al Senado, que reduce el tiempo máximo de arraigo de 80 a 35 días, ha sido vendida, ha sido presentada como un gran avance, pero creemos que al final tener 35 días para torturar a una persona en lugar de 80 no es un avance. Resulta decepcionante constatar la falta de avances en materia de derechos humanos en muchos aspectos. Avances sustantivos, avances en la realidad que viven millones de personas en México. Esto nos obliga a repetir de manera constante las preocupaciones, estas preocupaciones que termino de listar. Las recomendaciones asociadas a estas preocupaciones, porque desde las organizaciones no solo señalamos problemas, sino que también hacemos recomendaciones a las autoridades para lograr una transformación de esta situación, también las tenemos que ir repitiendo año tras año. Sabemos que hay voluntad por muchas personas, sabemos que hay mucha voluntad por parte de legisladores y legisladoras, pero creemos que es necesario ir todavía mucho más allá. El Estado mexicano también ya presentó e hizo público su examen, su propio informe al examen periódico universal. Y tras examinar este documento desde Amnistía Internacional vemos con preocupación la brecha entre la realidad de derechos humanos que se vive en el país y la información presentada por México. El informe presentado por el gobierno mexicano refleja una realidad que parece de otro país en ocasiones, y no de México, y que no se adapta realmente a las recomendaciones que el Estado mexicano ha recibido, ni, sobre todo, a las obligaciones que México tiene. Obligaciones internacionales, obligaciones por los tratados que ha firmado, pero obligaciones, al fin y al cabo, y sobre todo, hacia todas las personas que viven en México. La información del gobierno mexicano no da respuesta a las preocupaciones no da respuesta real a las preocupaciones que han mantenido vigencia en estos 4 años y medio desde el anterior examen. Y en algunos de los casos, a pesar de que la situación se ha visto agravada, el informe se limita a presentar acciones administrativas o iniciativas de ley que ni siquiera han sido aprobadas todavía, obviando la realidad que muchas personas viven en el país. Un claro ejemplo de esto, también se citaba anteriormente, es la persistencia del fuero militar. Esta es una de las recomendaciones que México rechazó en el año 2009 y que no solamente eso, sino que México ha sido condenado en 4 ocasiones por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a reformar el fuero militar para excluir del ámbito de competencia de las procuradurías y tribunales militares las violaciones de derechos humanos. México rechazó entonces esta recomendación y desde entonces
Ha habido un aumento de la sensibilidad acerca de la necesidad de reformar el Código de Justicia Militar. Hay más de 10 iniciativas presentadas entre las dos cámaras. Sin embargo, esta efervescencia de propuestas todavía no ha dado lugar a un avance concreto. Es cierto que ha habido un avance, y precisamente aquí en el Senado, por parte de varias comisiones, para dar ya una respuesta a esta necesidad, pero todavía seguimos esperando que esto se concrete y esperamos que no haya obstáculos para que realmente la reforma que se haga al fuero militar sirva para defender y garantizar los derechos humanos. Y a raíz de esto también nos surge otra preocupación. Sabiendo que esa era una obligación, sabiendo que eso era una necesidad, ¿por qué tienen que pasar tantos años para que México asuma y cumpla sus obligaciones? También podríamos hablar de las decenas de miles de personas desaparecidas o de la extensión de la tortura o el aumento en el número de personas viviendo en la pobreza en el país como violaciones específicas de derechos humanos con mucha profundidad. Pero creemos que estas preocupaciones están bastante ausentes en la práctica del informe que México presentó. El informe del gobierno mexicano parece más valioso en ocasiones por lo que calla que por lo que dice explícitamente. El informe no muestra avances que permitan vislumbrar las necesarias modificaciones en la realidad de derechos humanos en el país, a las que las recomendaciones de otros países se encaminaban. Y además, el listado de acciones presentadas como avances en su gran mayoría se centra en la labor del Poder Legislativo, lo cual puede estar muy bien, pero nos lleva a preguntarnos cuál ha sido y cuál debe de ser el papel del Gobierno para avanzar en materia de derechos humanos y de cumplimiento con las obligaciones internacionales de México. Y también, qué tan cerca están esas leyes o esos proyectos de ley de ser aprobados, en el caso de los proyectos, y de ser implementados efectivamente e impactar sobre la vida de las personas en México. O tenemos un país de leyes, un país del papel y del negro sobre el blanco y un país de la realidad que viven millones de personas. Siguiendo un poco lo que señalaba también la senadora de la Peña sobre el papel del Poder Legislativo, creemos que es necesario reflexionar sobre la responsabilidad que las cámaras tienen para avanzar proactiva y propositivamente en la defensa de los derechos humanos en México. Creemos que algunas de las iniciativas que están presentadas y esperamos que se discutan y se puedan aprobar pronto son muy relevantes. El tema de fuero militar lo hemos citado, pero hay otras muchas y creo que la senadora de la Peña podría profundizar en algunas de ellas. Deben de avanzar y no quedarse en las meras propuestas. Para cumplir con las obligaciones de México es necesario el compromiso de todos los poderes del Estado. Y por lo que respecta al legislativo, creemos que es fundamental el avance en la armonización legislativa conforme a las normas internacionales, la fiscalización del Gobierno en el sentido de ¿se están cumpliendo estas leyes o no? Si no, ¿por qué? ¿Y qué cambios se deben de hacer? No debemos de conformarnos, o creemos desde Amnistía Internacional que el Poder Legislativo no debe de conformarse con que una ley aparezca publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y también el tema de la dotación de recursos, que este es un tema más competencia de la Cámara de Diputados, pero que como Poder Legislativo creemos que es necesario que se reflexione. De poco sirven las normas si no se dotan de los recursos necesarios para su correcta implementación. Ante esta valoración general de la situación en la que se encuentra México a pocas semanas de ser examinado por la comunidad internacional, llamamos respetuosamente al Senado de la República y agradecemos la invitación a estar aquí presentes en el Senado para avanzar en el cumplimiento, en el marco de sus competencias en materia de política exterior y las más generales como Poder Legislativo, para dar seguimiento puntual al proceso de examen periódico universal, que esto no se quede en esta reunión de hoy, sino que se pueda dar un seguimiento puntual. Y sobre todo, dar seguimiento a las recomendaciones que se planteen y asumir un papel de liderazgo en la armonización legislativa y dando seguimiento de nuevo a la implementación de las medidas aprobadas. Es necesario evitar que volvamos a repetir un proceso con cambios cosméticos y acciones que no transforman a México y que con su ineficacia perpetúan la impunidad, mientras en el exterior intentan dar la imagen de que se han producido avances significativos. El informe del Gobierno para el examen periódico universal es, para Amnistía Internacional, decepcionante y no representa ni asume la gravedad de la situación de derechos humanos en México. La falta de datos duros sobre el impacto de las políticas de derechos humanos en los últimos 4 años es indicativo
de una acción de gobierno, y hablamos de acción de gobierno porque no nos referimos a este o al pasado, sino a una forma de actuar que creemos que hay que transformar, que no ha tomado con seriedad sus compromisos en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniel Zapico, de Amnistía Internacional. Agradecemos que ya nos acompañe en esta mesa el señor senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República. Gracias, senador. Estimados amigos, señoras y señores, vamos a conocer ahora el documento que presenta en este foro por parte de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Tiene la palabra Alejandra Nuño. Muchísimas gracias a los senadores, a las senadoras por la invitación. Bueno, después de la intervención de los senadores y de Daniel Zapico, creo que cada vez tenemos más restricción de tener y de reflejar esa energía y de la preocupación que tenemos en general sobre las deudas pendientes que hay por parte del Estado mexicano y especialmente por parte del Congreso en relación con los derechos humanos. De manera inicial me gustaría señalar que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos forma parte de una coalición de derechos humanos compuesta por 28 organizaciones, un espacio, un observatorio y 3 redes, cuando los contamos son cientos de organizaciones que justamente nos unimos para presentar de manera coordinada un informe de la sociedad civil para la valoración del Consejo de Derechos Humanos en el EPU. Quienes han estado en procesos de sociedad civil deben de saber que esto fue realmente el reto Pepsi, para ponernos de acuerdo. Pero bueno, con el tiempo que tengo concedido, este informe retomó 11 temas nodales, pero yo me voy a centrar en uno específicamente, en el que tiene que ver con el acceso a la justicia y particularmente en los corchetes que ya hacía mención la senadora de la Peña. No retomo lo que ya se mencionó, la obligación pendiente y urgente de la armonización legislativa por parte del Estado mexicano, pero también la importancia de hacer esa armonización específicamente por las recientes discusiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia en relación con la jerarquía normativa, como ya se mencionó previamente. Desde la Comisión Mexicana consideramos trascendental que cualquier discusión que lleve a cabo el Senado debe tener presente, por una parte, que existen deudas importantes del actual legislativo que urge armonizar o derogar, pero por otra parte, y eso es lo más importante y creo que me voy a centrar en un ejemplo en la presentación, no se debe olvidar que cualquier modificación legislativa, ya sea de la Constitución o de cualquier ley secundaria, debe ser acorde con las normas más protectoras de derechos humanos. Sabemos que hay un sinnúmero de discusiones hoy en día en el Senado, específicamente de leyes reglamentarias del 1, del 29 y del 33 constitucional, y esperamos sin duda alguna que ese proceso sea trascendental en términos de un buen ejemplo de armonización legislativa. Yo me voy a centrar, precisamente por la diversidad de las organizaciones que presentamos el informe, me voy a centrar en 4 grandes temas que tienen que ver con armonización legislativa. En primer lugar, como ya lo mencionó Daniel, la violencia de género, y eso lo establece el informe presentado por las organizaciones, no ha encontrado una respuesta efectiva por parte de las autoridades encargadas de adoptar medidas de prevención, sanción y erradicación de la misma. En tal sentido, este informe de sociedad civil no solo documenta el aumento sostenido de feminicidios a lo largo del país durante los últimos años, y también señala que la mayoría permanecen en la impunidad y que los juzgadores no han incorporado la perspectiva de género y los estándares internacionales a sus resoluciones. Pero específicamente, tampoco existen acciones eficaces en política pública que prevengan la violencia de género. Y en ese sentido me gustaría señalar que la Comisión Mexicana, en conjunto con el Observatorio Ciudadano Nacional sobre el Feminicidio, hemos atestiguado la completa inoperancia relacionada con las solicitudes de alerta de género en diversas entidades de las repúblicas.
Hoy en día, las mujeres de este país vivimos en una incertidumbre tremenda de que seamos víctimas de cualquier tipo de violencia de género, y la más desafortunada de todas, por supuesto, el feminicidio. En ese sentido, sabemos que tanto en la Cámara de Diputados como especialmente en el Senado hay un proceso de discusión y de reforma a la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, y nos encantaría que realmente el avance y las medidas tengan que ver específicamente con mecanismos más eficaces, específicamente en materia de prevención de violencia cuando ésta es generalizada. En otro orden de ideas, es importante resaltar que en noviembre del 2002 entró en vigor la Ley Federal de Justicia para Adolescentes, con el objeto de sustituir el sistema de justicia tutelar para menores de edad por un sistema fundado en el respeto a las garantías de un debido proceso para adolescentes. Sin embargo, la reforma plantea que el juicio que se desahogue debe ser de manera escrita y formal, lo cual es contrario al nuevo sistema adversarial que se instauró a partir de la reforma constitucional en materia de justicia penal en el 2008. Aparte de estos dos grandes temas, nos queremos referir, como ya ha habido una mención generalizada, al tema del arraigo. Figura que desde la Comisión Mexicana, por supuesto, consideramos que es una práctica que se utiliza para que las autoridades gocen de más tiempo para imputar responsabilidades penales. Con ello se detiene para investigar, no se investiga para detener. La legislación no establece los lugares en los cuales debe ser aplicada esta medida, permitiendo el arraigo incluso en cuarteles militares. Aunado a ello, no existe un recurso judicial efectivo en contra de la medida, ya que nuestro informe de sociedad civil documenta que más del 96% de los amparos presentados en este sentido fueron denegados. Sobre este particular me gustaría específicamente hacer una observación adicional. La urgencia de la eliminación del arraigo y no la restricción del mismo, como bien se ha mencionado previamente, y de la adopción de una legislación de avanzada y homologada en la prevención y sanción de tortura, como entendemos que se está realizando en el Senado, no solo tiene que ver con el cumplimiento de los pronunciamientos que han hecho al menos 9 diferentes instancias y organismos internacionales, tanto de Naciones Unidas como del sistema interamericano, sino que esta figura evidencia los riesgos constantes de retroceso que tenemos en México. No voy a repetir la preocupación que existe con la discusión de la Suprema Corte de Justicia, pero sí quiero señalar específicamente que ello significa, esta discusión significa que el arraigo se privilegiará aún por sobre los diferentes pronunciamientos internacionales y aún a sabiendas de que esta figura es a todas luces arbitraria y contraria al espíritu de las reformas constitucionales de penal del 2008 y de derechos humanos del 2011. Pero la preocupación no termina ahí. Haciendo memoria, después de que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas emitió ese informe al Estado mexicano en el 2007, en el que recomendaba la eliminación del arraigo en tanto esa figura contravenía no solo los estándares internacionales, sino una sentencia emitida por la propia Corte Suprema de Justicia, la respuesta que se dio en México fue la constitucionalización de la figura, eventualmente a lo tuvimos. Esa situación, al igual que otras que se han dado en relación con las discusiones, por ejemplo, con pena de muerte, interrupción legal del embarazo y otros temas nodales en materia de derechos humanos, son por las cuales hacemos un muy respetuoso pero enfático llamado al Senado para que se tenga en cuenta la enorme responsabilidad del Poder Legislativo como un integrante sustantivo en el cumplimiento de las obligaciones del Estado en el reconocimiento de los derechos y la garantía de la dignidad de las personas. Finalmente, y por ello no menor, por supuesto, me tengo que pronunciar sobre la urgencia que conlleva la reforma al Código de Justicia Militar y al artículo 215 del Código Penal Federal en cumplimiento con 4 de las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y con la propia decisión de la Suprema Corte de Justicia en estos 4 casos, pero adicionalmente en el caso Radilla, la Corte Interamericana ordenó la reforma a la legislación sustantiva penal federal. Estos mínimos no impiden que, por supuesto, se puede ir más allá de la reforma a disposiciones concretas y se puede hacer una revisión más integral de ambas figuras con el fin de contar con legislaciones de avanzada que respondan a las necesidades que vive nuestro país y a las deudas históricas que aún tenemos pendientes. En tal sentido, esperamos que la propuesta de dictamen que se encuentra en revisión por varias comisiones de este Senado sea discutido a la luz de los criterios determinados por los órganos mencionados y sea aprobado a la brevedad.
Ello implicaría un salto cualitativo a la posición que el Estado mexicano tuvo en el 2009, como ya se mencionó sobre este tema, y una garantía para que las víctimas que no están representadas en este foro, pero que son trascendentales, puedan obtener justicia por una instancia materialmente competente. Para concluir, esperamos que no solo que el Senado, esa es la carta a Santa Claus, que el Senado tome nota de esta presentación y del informe presentado por las organizaciones de la sociedad civil, pero también creemos que es fundamental, y ojalá que así lo estén valorando, que varios de los integrantes del Senado de la República puedan participar en la delegación mexicana, a fin de que el diálogo en el Consejo de Derechos Humanos este próximo 23 de octubre sea más fructífero, que los compromisos que se adopten sean en beneficio de nuestro país, que se adopten mecanismos adecuados de seguimientos, como ya lo mencionaba Daniel Zapico, y específicamente nos parece que sería trascendental en materia de armonización legislativa ser un ejemplo en este continente con una ley de cooperación que hace más de 10 años ha estado muerta y que tiene que ver específicamente con cómo se cumplen rápidamente con las resoluciones emitidas por organismos internacionales de protección. Eso, sin duda alguna, avanzaría, por supuesto, en un país mucho más justo, más incluyente y más respetuoso de los derechos de todos y todas. Muchas gracias. Agradecemos a Alejandra Nuño esta participación en el marco del foro. Vamos a ceder el uso de la palabra a quien representa a Tlachinoyan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Abel Barrera Hernández. Muy buenas tardes. Igualmente agradecemos a los senadores y senadoras que nos acompañan. Con su presencia se confirma la gran relevancia del tema que hoy nos ocupa. A nombre del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinolan, con sede en Tlapa de Comonfort, Guerrero, quiero condensar nuestras preocupaciones sobre lo que significa el examen periódico universal. Como se ha señalado desde el principio, el EPU representa ante todo una oportunidad, no solo para efectos de que se presente a nivel internacional la situación de derechos humanos en México, sino también para hacer un alto en el camino y realizar un balance entre el Estado y la sociedad civil sobre los persistentes retos en la materia. En este sentido, que ese balance se aborde en este recinto es de suma importancia. En efecto, varios temas pendientes de la agenda de derechos humanos involucran directamente al Poder Legislativo y se relacionan con reformas legislativas que todavía están pendientes. A partir del trabajo que realizamos en la montaña de Guerrero, nuestro Centro de Derechos Humanos ha participado activamente en la preparación del examen periódico universal como parte del esfuerzo conjunto que realizamos diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran presentes en esta mesa. Además de participar en el informe conjunto que la sociedad civil presentó ante el Consejo de Derechos Humanos, Tlachinolan participó en la elaboración de un informe que hace especial énfasis en la situación en el estado de Guerrero y particularmente la situación de los pueblos indígenas del estado. En esta intervención quiero centrarme en comentar algunos de los contenidos de este informe. En Guerrero, el periodo en revisión de este ciclo del EPU, que va del año 2009 al 2013, ha estado marcado por un contexto de pobreza, discriminación y lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado violencia institucional castrense. En este marco, en regiones como la montaña, siguen ocurriendo violaciones graves de derechos humanos, agravadas por el incremento y la generalización de la crisis de violencia que hoy hace de Guerrero el estado más violento de México. Esta realidad que se vive y se palpa en el plano local contrasta notablemente con los avances que se han dado en los marcos normativos y deja ver la dificultad de empatar los avances legislativos con la transformación de las realidades locales. Por ello, me gustaría enfocarme en dos aspectos de la situación que se vive en la montaña, que sin duda serán evaluados durante esta segunda ronda del examen periódico universal. Primero, la situación de los derechos de los pueblos indígenas y la importancia de la integración de la garantía y protección de sus derechos.
Y segundo, el cumplimiento del Estado de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, incluyendo la implementación de las resoluciones provenientes de tribunales internacionales. Sobre el primer tema, el informe presentado por el Estado mexicano invisibiliza lo concerniente a la situación de los pueblos indígenas. Aun cuando su obligación es informar cabalmente sobre el estado que guardan sus derechos, pues fue una preocupación constante de la comunidad internacional reflejada en al menos 22 recomendaciones expresas sobre la situación de los pueblos indígenas durante el primer examen periódico universal a México, no aparece nada. Este tema es de vital importancia, pues en el actual sexenio las políticas públicas referentes a los pueblos indígenas, manteniendo un enfoque renuente a concebirlos como sujetos de derecho y actores de su historia, han sufrido cambios notables. La Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, la CDI, ha vuelto a ser una agencia estatal de colocación de obras públicas y se ha creado una comisión para el diálogo con los pueblos indígenas de México, cuyas funciones son poco claras. La llamada Cruzada contra el Hambre vuelve a presentar a los pueblos y las comunidades indígenas como hambrientos, receptores pasivos de los programas gubernamentales, y en la montaña de Guerrero se instrumenta a través del ejército como cocineros, incluso en regiones donde son vastos los antecedentes de violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes de las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, persiste el reto de consolidar la armonización del marco jurídico nacional en materia de derechos indígenas, para asegurar el ejercicio de los derechos de las comunidades y pueblos indígenas en todas las esferas de la vida política, social y económica. Temas esenciales para la salvaguarda de los derechos de los pueblos indígenas se encuentran vinculados a la agenda legislativa, como ocurre en lo relativo al diseño de mecanismos efectivos de consulta previa frente a proyectos de desarrollo, cuestión urgente si se considera que en regiones como la montaña de Guerrero, los territorios ancestrales se encuentran amenazados por concesiones mineras entregadas sin consulta a quienes desde tiempos inmemorables habitan esas tierras. Lo mismo puede decirse del reconocimiento de la jurisdicción indígena en el marco de la reforma del sistema de justicia penal, a efecto de establecer un genuino diálogo intercultural entre la justicia indígena y la justicia estatal, como ocurre en todos los países multiculturales de Latinoamérica. Esto, por cierto, evitaría situaciones como las que hoy vivimos en Guerrero, donde conflictos sociales generados por la coexistencia de ambos sistemas de justicia son abordados por el gobierno estatal con el Código Penal en la mano, como si privar de la libertad a decenas de indígenas por ejercer sus usos y costumbres fuese la solución al pluralismo jurídico que existe en México. Respecto al segundo punto, en lo concerniente al cumplimiento de las obligaciones internacionales a cargo del Estado, la segunda ronda del examen periódico universal abre la puerta para analizar cómo acomete el Estado dichas obligaciones, no solo frente al sistema universal, sino frente al sistema regional, entendiendo que ambos son complementarios. A este respecto, es importante mencionar que el Estado mexicano ha sido condenado por la Corte, como ya lo comentaron los compañeros y compañeras, en 6 ocasiones por la Corte Interamericana. 4 de estos fallos, por cierto, están vinculados con hechos ocurridos en el Estado de Guerrero, en casos paradigmáticos de abusos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Cada una de estas sentencias ha ordenado la implementación de reformas legislativas y políticas públicas como medidas para asegurar la no repetición de las violaciones a derechos humanos. Sin embargo, el Estado mexicano no ha dado un cumplimiento cabal a sus obligaciones internacionales. La ausencia de sanción para los responsables en estos casos paradigmáticos y la renuencia a reformar la jurisdicción militar son prueba de ese desdén. Respecto de la sanción de los responsables en casos emblemáticos, como los de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, mujeres del pueblo Mepá,
que sufrieron graves violaciones a derechos humanos a manos castrenses aún esperan justicia, pese a haber acudido hasta la Corte Interamericana. La importancia de que esos casos accedan a la justicia es inconmensurable, en un país donde la impunidad endémica nos exige construir historias de justicia que restablezcan la confianza de la ciudadanía en las autoridades. En este renglón, por cierto, es mucho lo que el legislativo podría hacer, generando mecanismos de seguimiento puntual a casos emblemáticos. En lo tocante al llamado fuero militar, durante la adopción del informe del grupo de trabajo sobre lo relativo al primer EPU, como ya ha sido mencionado, México rechazó tajantemente todas las recomendaciones de la comunidad internacional relacionadas con la restricción de la jurisdicción militar en casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por elementos de las Fuerzas Armadas. Por eso, es llamativo que en el informe estatal se destaquen las recientes resoluciones del Pleno de la Suprema Corte sobre este tema, cuando dichas sentencias fueron dictadas a partir de la lucha de las víctimas que se vieron orilladas a acudir a esa instancia ante la persistente defensa del fuero militar por parte del Ejecutivo. Si hay un logro en esas resoluciones es sin duda atribuible a la lucha de las víctimas y de la sociedad civil. Ante esta situación, es fundamental que se lleven a cabo las reformas legislativas necesarias para garantizar la restricción del fuero militar de acuerdo a los más altos estándares internacionales. Como sabemos, hoy contamos con un importante proyecto de dictamen elaborado por la Comisión de Justicia que discutiremos en esta misma sede durante las próximas semanas y que podría revertir el incumplimiento que hoy prevalece. Como Tlachinolan, habiendo seguido de cerca ese proceso, hacemos votos para que la discusión sobre esta reforma sea priorizada por esta Cámara. Quisiera concluir señalando que el periodo que abordará la segunda ronda del EPU estuvo marcado por la violencia y el incremento de las violaciones a los derechos humanos, cuestiones sobre las que el Estado debe rendir cuentas. En derecho internacional de los derechos humanos, las violaciones a derechos humanos son responsabilidad del Estado en su conjunto, y no genera ninguna diferencia el cambio sexenal o la sucesión presidencial. Por ello, es de esperar que en este foro se hagan fuertes señalamientos sobre el incremento de la tortura y el aumento exponencial de las desapariciones, cuestiones ambas que no debemos perder de vista. Por ello, sería deseable que el Poder Legislativo se mantenga atento al EPU y recoja en las observaciones que arroje los elementos que permitan precisar la agenda legislativa en materia de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias a Abel Barrera Hernández de Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Y cedemos el uso de la palabra, pero antes agradecemos al señor presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, senador Raúl Cervantes Andrade, el habernos acompañado en esta primera etapa del foro. Muchas gracias, señor senador. Tiene la palabra, en el marco del programa del foro, Sofía Lascurain, de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social. Bueno, sí. Muchas gracias y gracias por la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Celebramos muchísimo esta iniciativa y agradecemos a todos y a todas su presencia. Nos parece muy importante que se haya llevado a cabo esta actividad a poco más de un mes de que tenga lugar el Examen Periódico Universal de México, por segunda ocasión en 4 años, y ojalá podamos realizar algo parecido una vez que el informe haya sido adoptado para poder pensar en ideas comunes para la implementación de las recomendaciones. Yo espero, no sé, noviembre, diciembre, por ahí. Bueno, estoy en representación de Documenta, que es una organización no gubernamental que trabaja principalmente sobre 2 líneas de acción: la defensa y promoción de los derechos de las personas privadas de su libertad y los derechos de personas con discapacidad mental. Al igual que la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Tlachinolan y otras más de 30 organizaciones, participó en el envío de información del informe conjunto que presentará la sociedad civil en el próximo EPU. Ya se han mencionado varios de los temas que resultan más urgentes en México en materia de derechos humanos. No quisiera ahondar
por cuestión de tiempo y porque creo que tenemos todavía muchos temas de qué platicar, así que voy a hablar de otras cuestiones, pero sí quisiera, a modo de un poco promoción de la organización, agregar como tema ausente en el primer examen en el primer EPU, el tema de los derechos de las personas con discapacidad. Si bien el gobierno integró este tema ahora en el informe de forma muy escueta, diría yo, estamos llevando a cabo desde la sociedad civil algunas acciones para que en esta ocasión sí se hagan recomendaciones al respecto, y esto sobre todo considerando que México ha sido uno de los principales promotores de la Convención de Personas con Discapacidad y del tema a nivel internacional. Me parece importante también en este espacio fortalecer también los argumentos que se han dado ya en esta mesa sobre la importancia de que el Senado se involucre activamente en el EPU. Me parece muy importante que el Poder Legislativo dote de una mayor congruencia a la política mexicana en el ámbito internacional en materia de derechos humanos, a fin de que esto se vea reflejado de una manera sustantiva en la mejora de la situación de derechos humanos a nivel nacional. México, como saben, es un actor muy, muy activo en los foros internacionales, en la promoción de derechos humanos. Y bueno, me parece importante ahora que va a ser analizado, que podamos usar lo mismo que utiliza él y que impulsa él para que los derechos a nivel nacional mejoren. Para no repetir también, les recuerdo, el examen periódico universal surge a raíz de una reforma que se hace a la Comisión de Derechos Humanos en 2006 y lo que antes se conocía como la Comisión de Derechos Humanos pasa a ser ahora el Consejo de Derechos Humanos. El Consejo se basa en muchos mecanismos de los que tenía antes la Comisión, pero uno de los más nuevos es el EPU, justamente. Y el EPU, la finalidad que tenía era despolitizar a la Comisión de Derechos Humanos. Me parece que es uno de los mecanismos que más resultados ha tenido, si bien es cierto que no ha resuelto todo, creo que ni el 50%, pero estaba leyendo un informe de una organización que se dedica a esto y más o menos 40% de las recomendaciones que se hacen en este mecanismo se han cumplido de alguna u otra forma, a nivel mundial, no estoy hablando de México únicamente. En fin, México ha sido uno de los principales promotores de este mecanismo y me parece que puede el Senado promover que, ya que México ha estado muy activo en esto, acepte las recomendaciones como lo que son, ¿no? Un intento por mejorar el sistema de derechos humanos que tenemos y no una cuestión política y no son ganas de molestar a nadie. México, desde que inició el mecanismo en 2008, ha mantenido la costumbre de participar en la examinación de todos los países. Esto no es común, en general los países participan en la examinación de países sobre los que tienen algún interés. México intenta participar en todas las examinaciones. Ahora que que va a ser examinado el Estado y tomando en cuenta la naturaleza del mecanismo, creo que es muy importante subrayar que no importa qué país emita la recomendación, todas las recomendaciones tienen el mismo peso y esto me parece que también el Poder Legislativo lo tiene que tener muy, muy presente a la hora de impulsar que el Estado reconozca y acepte las recomendaciones. Y las implemente sobre todo. Como se mencionó antes también, este es el segundo ciclo del examen periódico universal y apenas se están acomodando las formas en las que este funciona. Como dice Abel, que me parece muy importante, se trata de un momento en donde podemos hacer un balance. El hecho de que sea el segundo ciclo no significa que se haya resuelto todo lo que se recomendó en el primer ciclo, ojalá hubiera sido así, ¿no? Tenemos entonces arrastrando todas las recomendaciones o parte de las recomendaciones que se hicieron en 2009, más las que se acumulen, que van a ser muchísimas. Viendo más o menos en 2008 que inició el examen, el mecanismo, pues, Brasil, que fue uno de los primeros países, recibió 15 recomendaciones,
mientras que en 2012 recibió 170. Perú en 2008 recibió 20 y en 2012, en su segundo examen, 119. Cuba 17 en 2009 y 293 en 2013. Es decir, que si México recibió 91 en 2009, no quiero saber cuántas va a recibir ahora. Creo que más de 300. Y también haciendo un cálculo, el legislativo recibió directamente, en aquel entonces, de 91 recomendaciones, 25 más o menos fueron dirigidas al Poder Legislativo. Es decir, que si estamos hablando de 300 recomendaciones, más o menos 100 les tocan ahora. No es poca la responsabilidad. Implementarlas me parece que va a ser un reto importante y esperamos que México no rechace ninguna en esta ocasión. Otra de las cuestiones que continúan discutiéndose en la ONU la sociedad civil también está preocupada es el tema de la implementación y el seguimiento que se le da al mecanismo del EPU. Actualmente no hay un mecanismo de seguimiento internacional, se supone que los países lo hacen de buena fe y una vez que aceptan las recomendaciones, bueno, están obligados a implementarlas, pero bueno, es una cuestión de buena fe, repito. Así que bueno, me parece que es muy importante, como decía Alejandra Nuño, no solamente contar con representantes del Senado dentro de la delegación de México ahora en el examen, sino también ver, bueno, que el Senado se involucre y no permita que el Estado no acepte recomendaciones que él mismo ha hecho a otros países. Y también que no permita que no acepte recomendaciones que le haya hecho ya, no sé, órganos de vigilancia de los tratados de los que México es parte, ¿no? El Comité contra la Tortura, el Comité de Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes y sus familias, que probablemente vaya a haber varios países que hagan recomendaciones en ese sentido, y también que no vaya a rechazar recomendaciones que haya hecho la Corte Interamericana, por ejemplo, ¿no? Porque sí sería un quemón. Bueno, también, y sí me parece... Son sentencias. Ya, bueno, más. Pero se ha dado que países... Sí. Son sentencias. Claro. Entonces, bueno, eso me parecería que sería muy relevante por parte del Senado. Y bueno, reitero nuestro interés por seguir participando con ustedes en el futuro, ¿no? Inmediatamente después de que se adopte el informe, pero a lo largo de todo lo que falte, que son 4 años más para el siguiente examen periódico, y ojalá que esta vez haya más avances que en el anterior. Hay una página que me gustaría recomendarles de una organización que trabaja en Ginebra, que es UPR Info, y ellos tienen una muy buena sistematización de todas las recomendaciones que se han hecho, que México ha hecho y que otros países han hecho a México, y desglosada en temas y todo. Entonces me parece que sería interesante también que se familiarizaran con eso. Y bueno, seguimos aquí con ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Sofía Lascurain por su participación en nombre de Documenta Análisis y Acción para la Justicia Social. Tendremos ahora, estimados amigos, la participación de la senadora Lucero Saldaña Pérez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esta intención de hacer este foro es de felicitarse la presencia de ustedes, de quienes están hoy aquí en la mesa y quienes nos están también acompañando como expertos en el tema. El Senado de la República, el tema de derechos humanos, lo ve como un gran compromiso, y ese es el sentido que hemos platicado quienes conformamos parte de esta comisión que preside la senadora Angélica de la Peña, y a quien también le reconocemos su visión desde hace mucho tiempo en que podamos de manera plural avanzar
en estos compromisos. Efectivamente hay avances, seguramente en este informe, avances que pueden revisarse en lo que sea el impacto que hayan tenido algunas de las conquistas, como algunos ordenamientos legales o medidas o mecanismos. Pero siempre va a haber de la mano el ver, pues a veces una perspectiva de avance y una perspectiva de retos. Y es importante que se dimensionen en esta justa evaluación. No nos amedrenta la realidad, al contrario, creo que hay que aceptar y que estos informes que se han denominado sombra por parte de organizaciones de la sociedad civil, pues ojalá cada vez más vayan reflejándose conjuntamente con el mismo informe que presenten los gobiernos. De hecho, soy secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, pero también soy presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores con organismos no gubernamentales. Y esto, pues, es un tema que quiero subrayar. La participación de la sociedad civil cada vez requiere de mecanismos y vínculos más formales, más serios, más de a de veras, de manera transversal. Bueno, efectivamente este año se conmemoran 65 años de que se declara a nivel universal este principio, derecho, valor, que sobre todo desde la perspectiva legal se le da a los derechos humanos y que, bueno, nuestro país, que ha firmado todos los instrumentos internacionales en la materia, pues ahí vienen los compromisos para hacer los cambios legislativos, administrativos y, lógico, de armonización al derecho interno. Entonces, lo que aquí se ha expresado creo que coincide desde el cumplimiento de los propios tratados internacionales que nos obliga como país firmante, aceptando los compromisos, a ver esa armonización que hoy, bueno, pues requerimos de profundizar. Aquí se han hablado de algunos de los temas sobresalientes y aunque se mencionó, creo que vale la pena subrayar el sistema de penitenciario, el revisar este aspecto que hoy estamos realizando unas visitas a diversos centros penitenciarios, pues es importante que también tomemos en cuenta, se mencionó, pero sí es importante referirlo con mayor énfasis y desde el cuestionamiento del origen que da este tipo de penas corporales y que también el tema de los grupos vulnerables debemos de continuar porque seguimos con un pues gran reto, lo que significa tercera edad, personas con alguna discapacidad, en fin, creo que todos los sectores de la sociedad ameritan su análisis en cuanto a esos avances y sus retos. Si México ha cumplido con presentación de informes periódicos, sí, pero creemos que es importante que hoy se avance en el impacto de aceptar, reconocer e implementar las recomendaciones. Los informes que han presentado a nivel nacional, pues también corresponden a revisiones con algunos de los expertos, pero a veces no se ven anticipadamente los informes de la sociedad civil. Y creo que en este proceso también valdría la pena que no solamente se lleguen allá, dijéramos, 2 informes, sino que pudiéramos convenir cada vez más como país en avanzar en un proceso interno para que también como país seamos allá vistos con mayor seriedad y madurez de aceptar
las sugerencias y las visiones que tiene la sociedad civil especializada en el tema de derechos humanos. Tenemos algunas iniciativas que efectivamente, como aquí se han dicho, se han informado como avances, pero que todavía pues no están ya en vigor. Sin embargo, la idea de subrayar que ya se tiene un plan nacional de desarrollo que está hablando de una estrategia de transversalizar la perspectiva de género, creo que esto es un gran compromiso y ojalá que efectivamente se traduzca en lo que es todo el sistema y todos los mecanismos. Asimismo, el tema de los derechos humanos. Efectivamente, aceptamos que no importa en qué periodo se va a informar, a quién le corresponde informar, es importante que el informe tenga los elementos que, pues, con los temas de mayor prioridad que aquí se han expresado. Entonces, sí creemos como legislativo, y hemos presentado algunas iniciativas que van para nuestro propio reglamento, a que todas las comisiones, no solamente la de derechos humanos, todas las comisiones puedan tener procesos de consulta con la sociedad civil para el momento de dictaminar, no ya que se aprueba, se da a conocer o antes de, sino el que el proceso de consulta se dé en cada comisión de conformidad con el modelo que se acepte en la comisión, que puede ser foros, pueden ser presenciales, entrevistas o los medios electrónicos. Dentro de los retos, pues en esta última década tenemos que falta informar el impacto y los avances de las políticas en materia de derechos humanos y los beneficios que puedan tener o implicaciones diferenciadas hacia mujeres, hombres y demás elementos, variantes que podamos focalizar para incidir en dónde está el mayor problema, la mayor violación, la mayor discriminación. Esto falta desmenuzarlo. Es momento entonces que no solo indiquemos o señalemos los avances que hay, sino que debemos medir e informar el impacto en esta defensa y promoción de los derechos humanos y en la ejecución de las políticas al respecto. Para formar un Programa Nacional de Derechos Humanos 2013-2018 que inscriba estrategias y líneas de acción, es necesario ese eje transversal en la armonización con los instrumentos firmados y suscritos por las recomendaciones dirigidas a México por los comités de Naciones Unidas. No solo debemos realizar informes, sino también impulsar esta participación de las organizaciones de la sociedad civil. Y quiero comentarles que en la comisión que presido estamos revisando la ley de fomento a las organizaciones de la sociedad civil. Es una ley del 2009, sin embargo, vemos la conveniencia de no fortalecer las actividades, sino al sujeto principal, que son directamente a las propias organizaciones. Y así establecer canales de comunicación y no únicamente hacia algunas dependencias que se han destacado como Indesol, que es la Secretaría de Desarrollo Social, o Cancillería o Gobernación, sino que todas las dependencias puedan tener estos vínculos y se fortalezca. Hay que continuar en la revisión legislativa para reducir estos obstáculos que vemos, y la mayor cantidad de obstáculos que hay que aceptar tienen que ver con la propia cultura. Cambiar una ley nos cuesta trabajo. Sin embargo, cambiar la mentalidad, cambiar estos estereotipos, estos prejuicios, estas formas de discriminar y violentar a las personas, creemos que requiere de efectivamente medidas estratégicas
en los 3 órdenes de gobierno, con la sociedad civil, repito, ese es también nuestro compromiso. Y fortalecer las medidas comprometidas a fin de eliminar la discriminación, la violencia contra las mujeres, la violencia de género, las desigualdades, la misma situación de vulnerabilidad en cuanto a la miseria, pobreza, las desapariciones forzadas, la trata de personas, la violación a los derechos de las personas periodistas y de otros grupos sociales, así como los defensores y las defensoras de los derechos humanos, que han sido temas que han caracterizado las recomendaciones y la agenda mexicana en el ámbito internacional, pero que debemos aceptar, reconocer y, por supuesto, implementar. Dentro de las oportunidades, pues veo la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos en México, que si bien se ha dado, requerimos que como actor estratégico en las labores de paz, desarrollo y protección de los derechos humanos, debemos ver que esto mismo esté incluido en el ámbito nacional, en nuestro ámbito interno, y que la reforma constitucional y legal en materia de derechos humanos en el año 2011 construye un nuevo paradigma de legislar y fortalecer los mecanismos legales de protección hacia todas las personas, así como con los grupos en situación de vulnerabilidad. Creemos que estamos comprometidos para colaborar y brindar todas las facilidades para elaborar los informes periódicos, diagnósticos, informes, las propias recomendaciones, las relatorías, entre otras, con la finalidad de caminar en ese mismo sentido para ver no 2 o 3 o 100 Méxicos, sino el México que estamos viviendo en esta actualidad, y que es mejor que traduzcamos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos para el país. Yo quisiera terminar con algo que señaló el secretario de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en donde se ve reflejado el compromiso que debemos asumir como poder legislativo. Transformemos las buenas intenciones en normas jurídicas y la determinación de cumplirlas. Sobre todo, apreciemos la rica diversidad de la humanidad y respetemos la dignidad y la igualdad de todos los seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Lucero Saldaña. Tiene la palabra a continuación el señor senador Alejandro Encinas Rodríguez, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda del Senado Mexicano. Bien, muchas gracias, muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Una disculpa por el retraso, me agarró una tromba en el sur de la ciudad, que ya la resentirán ustedes al salir de esta reunión. Pero yo quisiera aprovechar esta oportunidad para ir delineando un conjunto de acciones vinculadas con la agenda legislativa que vamos a tener que desarrollar en este periodo de sesiones. Ya mis compañeras senadoras, tanto Angélica de la Peña como Lucero Saldaña, han hablado de una agenda muy puntual en seguimiento a la muy importante reforma que se hizo en el 2011 en la Constitución para que los asuntos vinculados con los derechos humanos también estuvieran regulados por los tratados de carácter internacional, aunque hay la pretensión de una regresión para que la Constitución se coloque por encima de los compromisos internacionales que suscribe el gobierno mexicano, que creo que es uno de los principales temas a atender. Pero en particular creo que vale la pena en este foro de México ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos, donde se nos presenta el informe que ha preparado Amnistía Internacional en su capítulo México para la reunión que tendrá en octubre-noviembre del examen periódico universal, en donde pues se define una agenda muy puntual que tenemos que atender, más ante el caso de que nuestro país, como dice muy claramente esta información que nos están entregando el día de hoy, han incrementado de manera significativa las violaciones a los derechos humanos y a la impunidad en México. Y creo que nosotros no deberíamos
desestimar este informe, porque en cada uno de los temas que aquí se han abordado, pues en todos los indicadores en materia de violación a los derechos humanos va al alza. Y aquí, pues evidentemente hay que ir tomando decisiones en el ámbito de competencia del Poder Legislativo. Alejandra Nuño se refería al problema de feminicidios. Ya el jueves de la semana pasada tuvimos en el Pleno de este Senado una discusión sobre los mecanismos para declarar la alerta de feminicidio en algunas entidades, que siempre se convierte en un conflicto porque el partido del gobernador en turno siempre trata de evadir una declaratoria porque se asume como una acción política de la oposición para sancionar la gestión de determinado gobernante. Y creo que la resolución del jueves es importante porque obliga al Senado a fijar una postura sobre los feminicidios y tratar de identificar con mayor precisión cuáles deben ser los mecanismos para declarar la alerta de feminicidio, para dejar de un lado ese obstáculo en que se ha convertido el que no querer que se sancione políticamente un gobierno, aunque el gobierno tenga responsabilidad por la omisión en atender este asunto. Es el caso también de la figura del arraigo, en donde no se quiere asumir con toda claridad de que el arraigo no solamente es una medida que viola los derechos y las garantías de los ciudadanos, a quien, como aquí también señaló Alejandra, primero se les detiene para investigar, sino que también se ha convertido el arraigo en un instrumento de revancha política que realizan los gobernantes. Bueno, el abuso del arraigo en Chiapas, por ejemplo, en la gestión de Juan Sabines fue bárbaro, no vinculados a la persecución de delitos, sino a las diferencias políticas que en el Estado subsistían. Y creo que esto pues tendrá que ir precisándose con mayor detenimiento. El artículo 215 del Código Penal sobre desaparición forzada, que yo creo que ha habido avances, tendrá que haber mayor claridad en su forma de instrumentación para atender, como señalaba ya el compañero Abel Arévalo de Talchinolia, pues estos problemas que se han venido acreditando, y el informe lo señala de manera muy clara en cuanto al incremento de la violencia institucional castrense, como se refirió Abel en este caso, y los delitos cometidos por militares que se justifican en el ejercicio de sus funciones. Solamente, como viene aquí en el informe, entre finales del 2006 y 2012 se presentaron 7.441 denuncias, de las cuales solamente en 27 casos se concluyó con una condena dentro del fuero de justicia militar. Entonces, son temas, en este caso específico del Código de Justicia Militar y del fuero militar, que tendremos que resolver en este periodo de sesiones. Y aquí sí, a nombre de la Comisión de Estudio Legislativo Segunda y de la Comisión de Justicia, no nos pudo acompañar el senador Roberto Gil, pues tenemos el compromiso de dictaminar las distintas iniciativas en materia del Código de Justicia Militar, que no solamente es en materia de fuero militar, en este periodo de sesiones. Las audiencias públicas, va a haber 3 a finales de este mes. Participarán, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales, organismos internacionales. Aquí refrendo la invitación a Amnistía Internacional, a Naciones Unidas, a todas las organizaciones que convocan a este evento, a que participen en estas audiencias. La primera será la de los organismos no gubernamentales, participarán posteriormente académicos, constitucionalistas, abogados, expertos en el tema, y participarán también las Fuerzas Armadas, con quienes hemos tenido ya varias discusiones sobre este tema, convencidos de que va a haber una reforma en materia de fuero militar, que sin lugar a dudas partirá de la resolución que adoptó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, y que si bien no ha emitido ninguna resolución vinculante sobre el tema, sí abre el precedente jurídico para garantizar
que los delitos cometidos por militares contra la población civil sean juzgados en los tribunales civiles. Hay otros temas de discusión, la Gendarmería Nacional, por supuesto que nos preocupa muchísimo, también es preocupación aquí en el informe, y aunque la hayan mandado hasta julio del año que entra, pues la verdad es que todavía hay mucho debate sobre las bases legales en las que se puede conformar un cuerpo especial de las Fuerzas Armadas, comisionado a la autoridad civil, incluso delegando el mando, que pueda realizar labores en materia de delitos del fuero común. Allá hay un problema jurídico de fondo, porque se pretende que la Gendarmería pueda actuar como una fuerza en regiones específicas para combatir los delitos del fuero común que le competen estrictamente a los estados y a los municipios. Y por supuesto que aquí va a haber un debate sobre si realmente, yo creo que no, hay fundamento jurídico para que un cuerpo militar se comisione al mando civil a hacer labores que competen a otro orden de gobierno. Yo los dejo en este listado. Angélica ya habló mucho, ya habló de la agenda pendiente en materia de migración, en materia de los derechos de género, etcétera. Pero creo que este periodo de sesiones va a ser muy importante porque habrá de definirse el alcance de la reforma constitucional realizada en 2011. Las reformas, estoy seguro que va a salir adelante la reforma al Código de Justicia Militar y entraremos a discutirlo del fuero. Solamente en estas discusiones ya llevamos 3 modificaciones y todavía empieza la discusión en el artículo 57. Ustedes mismos lo han visto y falta muchísimo más. Pero espero que podamos hacer una buena sinergia para que esta información que se levanta en materia de violaciones a los derechos humanos nos obligue en el Senado de la República y espero también en la Cámara de Diputados a hacer las adecuaciones legales para garantizar que las garantías y los derechos de los mexicanos estén plenamente salvaguardadas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, señor senador Alejandro Encinas, por sus comentarios en torno al tema de este foro. Vamos a escuchar a continuación al representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Tiene la palabra Jesús Peña. Muy buenas tardes a todos y todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Por supuesto, un saludo especial a los senadores Alejandro Encinas, Angélica de la Peña, Lucero Saldaña, por supuesto también al senador Raúl Cervantes, que ya salió, y por supuesto pues a todos los otros compañeros que me acompañan en la mesa el día de hoy. Creo que en primer lugar obviamente hay que felicitar, como decían mis compañeros anteriores, este espacio y el importante rol que ha jugado y que juega la Comisión de Derechos Humanos del Senado, junto con la Comisión, en este caso también de Estudios Legislativos, segunda, y en ocasiones con la Comisión de Justicia. El EPU y este ejercicio de ahora es una oportunidad para hacer de un ejercicio que es de Estado, porque son los Estados los que están sometidos, como nos explicaba Sofía, al examen, pero hoy es un ejemplo de cómo hacer que un ejercicio de Estado involucre a todos los sectores públicos y sociales de un país. El EPU, el examen periódico universal, es una excelente oportunidad para mirarse al espejo en relación a los avances y retos que tiene un Estado, en este caso el Estado mexicano, sobre qué se ha hecho en estos últimos 4 años desde el anterior y, por supuesto, también una excelente oportunidad para definir una agenda de trabajo para los próximos años. Sobre el diagnóstico no voy a insistir, yo creo que quienes me han antecedido en la palabra les han dado información de cómo cada uno de ellos está viendo el estado de los derechos humanos en el país. Yo me voy a permitir, sobre todo, dado que es en el Senado, casa que siempre con cariño nos ha acogido, es hacer una lectura del anterior examen periódico universal dirigida hacia el Senado y los senadores, un poco por intentar un enfoque un poco diferente, básicamente porque el Senado, en el caso de México, tiene unos roles que son fundamentales. Fundamental para implementar
las recomendaciones internacionales, como han dicho ya quienes han antecedido. Pero también no hay que olvidar que el Senado tiene la competencia exclusiva en la ratificación de tratados internacionales y también en la capacidad para retirar reservas, algunas de las cuales están ya en las recomendaciones, y también la competencia que tiene el Senado para vigilar la política exterior del Estado, que además ahora ya incorpora un nuevo principio de respeto y protección de los derechos humanos. Con este antecedente, creo que el primero es traer a colación que de las 83 recomendaciones que México aceptó del anterior examen periódico universal, aproximadamente unas 20, o sea, un 25%, una cuarta parte, están dirigidas directamente al Poder Legislativo, lo cual ya les empodera para tener un importante rol. Y en términos generales, ¿cuáles son estas? Una de ellas es la que formuló Brasil. Brasil solicitó como recomendación considerar la posibilidad de retirar paulatinamente sus reservas, las reservas de México, a los instrumentos internacionales de derechos humanos. Por tanto, ahí ya tenemos un primer reto para el Senado en cuanto a trabajar en el retiro de estas reservas y declaraciones interpretativas que socavan el goce y disfrute de los derechos humanos. Hay la recomendación que sugirió Marruecos, en el sentido de proseguir las reformas emprendidas para que todos los ciudadanos disfruten plenamente de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la armonización de la legislación interna con sus compromisos internacionales. Creo aquí no vamos a ahondar mucho, varios de quienes antecedieron en la palabra retomaron este tema. Yo solo quiero reiterar esta obligación genérica de los Estados de adecuar su derecho interno con el internacional y de adoptar las disposiciones legislativas necesarias para hacer efectivos los derechos y libertades reconocidos internacionalmente. En el caso de México, además, un reto adicional, obviamente la configuración como Estado federal hace que en muchos temas, como por ejemplo la desaparición, otros temas penales, el arraigo, haya que trabajarlo además Estado por Estado, digamos, no solo a nivel del Senado, sino el reto que hay en cada uno de los estados, pero, pues, en fin, no voy a traer ya lo que otros que me antecedieron explicaron con detalles sobre arraigo, desaparición forzada y otras figuras. Hago también recomendaciones sobre la reforma constitucional, en este caso de España, cuando recomendaba al Estado mexicano completar sus esfuerzos institucionales para que las normas internacionales de derechos humanos adoptadas por México tengan rango constitucional, creo que esto ya nos suena, y se apliquen como ley suprema en los procesos judiciales. Esto fue algo aceptado por el Estado mexicano. Por tanto, obviamente que se ve como muy positiva la reforma constitucional del año 2011, pero está el reto de su implementación. Obviamente sabemos que falta parte de la legislación secundaria. Desde la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, pues obviamente que saludamos algunas iniciativas que se han ido presentando, la propia senadora Angélica La Peña, pero también otros senadores, y con este reto que tiene de ir avanzando en esta plena implementación de la reforma constitucional y, ante lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia la semana pasada, la recomendación que indicaba que se apliquen los tratados internacionales como ley suprema en los procesos judiciales. Ha habido también temas en los que ha habido avances legislativos que estaban en las recomendaciones, el tema de discriminación y violencia contra la mujer, sin obviar los retos que han planteado quienes me han antecedido, pues la Ley General de Violencia contra la Mujer, la tipificación de homicidio, en fin, ha habido avances durante estos años teniendo en cuenta las recomendaciones que se habían formulado, en trata de personas, en crímenes contra los periodistas, el importante logro por parte de varios senadores, algunos nos acompañan, otros como el senador Roberto Gil no está aquí, pero el importante logro que se obtuvo con la federalización de los delitos contra periodistas o la instalación, bien lo decía Daniel, del mecanismo de protección, la ley para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y el mecanismo, con todas las debilidades, todavía retos que tenga por delante, pero un avance que también estaba en algunas de las recomendaciones que se había sugerido. Igualmente sobre migrantes, sobre otros temas. Pero, lo decían algunos quienes me antecedían, el problema de estos avances, o el reto que tienen estos avances, es ahora traducir estos avances legislativos en realidades. Hay otros temas que vienen arrastrándose, digamos, o que continúan en proceso.
varios se han salido, pero solo voy a mencionarlos muy brevemente. El tema de las desapariciones forzadas, como se decía, y por tanto la recomendación que formuló Colombia, que sigue vigente, de hacer que prospere el proyecto de ley sobre desapariciones forzadas, que creo que todos esperamos a la mayor brevedad que se concrete. Irlanda también hacía una recomendación, que se ha abordado acá, sobre revisar el Código de Justicia Militar para armonizarlo más con las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Saludamos la convocatoria de final de mes y donde obviamente la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos estará presente con los comentarios sobre las iniciativas para lo que ustedes consideren pertinente. Hay otro tema que está pendiente, es todo el tema de legislación en radio, televisión y comunicación. Ha habido un avance indudablemente con la reforma constitucional en materia de comunicaciones, pero falta la legislación secundaria. Y ya lo mencionó Abel también, el tema de los pueblos indígenas. Varias iniciativas, interesantes muchas de ellas, pero siguen sin haber una ley de consulta previa. Finalmente, para terminar y no dar quizás un espacio final, están aquellas otras recomendaciones que fueron rechazadas, como bien saben ustedes son varias, y que animamos indudablemente a su revisión. Una de ellas, la del arraigo, básicamente porque además numerosos comités y otros órganos de tratados han recomendado su eliminación, y el tema de la jurisdicción militar, como ya han explicado ustedes, a la luz de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto, digamos, a breve modo, yo creo que es un esbozo de lo que fueron las anteriores recomendaciones y cómo esas recomendaciones influyen en el trabajo de una Cámara tan importante como el Senado y de sus senadores, y indudablemente alentarles a tomar rápidamente el pulso a las nuevas recomendaciones que el 23 de octubre se formulen, y a reiterarles que obviamente seguirán contando con el apoyo de la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para todo lo que sea la implementación o todos aquellos temas que caigan dentro del trabajo de las comisiones. Con mucho gusto contarán con nosotros en aras de lo que nos une a todos, ¿no? Una mayor vigencia de los derechos humanos en México. Felicitaciones por este espacio y a seguir trabajando. Muchas gracias. Gracias a Jesús Peña, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Una vez que hemos escuchado diferentes voces de legisladores, de representantes de organizaciones de la sociedad civil, defensoras de derechos humanos y de organismos internacionales, vamos a pasar a la etapa de comentarios y conclusiones finales de este foro. Para ello tiene la palabra la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Muchas gracias. Bueno, en principio agradecemos a todos ustedes su participación. No es un punto y aparte, sino es un punto y seguido, porque el informe tiene que pasar por todo un proceso de confrontación, de discusión con otros países que, como aquí se ha podido observar, el método de este MEPU, de este mecanismo, es que los distintos países tienen una relación como pares con los otros países. Todos los países son evaluados por los otros estados, por los otros países, de tal forma que las evaluaciones, las recomendaciones, las preguntas, todos los cuestionamientos serán a México a partir del informe oficial que ya se dio. Puede tener un alcance, estamos insistiendo que en este alcance haya algunos avances importantes, cuando menos desde la parte del ámbito legislativo nos parece muy importante que se pueda resolver algunas materias que están en curso, y ojalá que logremos llegar al octubre 23 con un alcance en donde digamos, bueno, por ejemplo, en materia de desapariciones forzadas, efectivamente hay una ley, hay una definición del tipo penal, como nos lo han sugerido, de delincuencia organizada, que trasciende inclusive a delincuencia organizada, es decir, la amplitud, la definición del delito de delincuencia organizada en el caso concreto de desapariciones forzadas, por supuesto, tiene muchísimo que ver. En ese aspecto nos parece muy relevante también las recomendaciones que quedaron pendientes en materia, por ejemplo, de tortura. Hay una iniciativa una minuta que ya está en la Cámara de Diputados esperando ser aprobada. Igual la materia que refiere a darle mayores atribuciones a la CONAPRED
igual, también estamos esperando que se apruebe, pero además la insistencia que podamos garantizar derechos iguales a las personas con distinta orientación sexual o identidad de género. Hay una iniciativa muy importante en el Senado de la República que también creo que ha sido muy avalada por prácticamente la inmensa mayoría de las organizaciones del movimiento lésbico, gay y trans, de tal forma que también podríamos cumplir con esa recomendación que ha quedado pendiente. Creo que es relevante insistir en el señalamiento de que también hay una iniciativa, hay cuando menos una voluntad en el aspecto de subir un año más la admisión al trabajo de niñas y niños de 14 a 15 años. Hay una iniciativa en ese sentido. Efectivamente hay tratados internacionales desde la Organización Internacional del Trabajo que tienen que aprobarse. Me preocupa sobremanera el caso del 189 para proteger los derechos de trabajadoras y trabajadores domésticos. Igualmente creo que es relevante seguir insistiendo que la trata de personas, que es otro de los señalamientos que se hicieron a México, hay también ya prácticamente estamos a punto de concluir, ya estamos en las últimas partes, la senadora Lucero Saldaña y con las colegas de la Comisión de Trata de Personas, para que también en los próximos días presentemos la iniciativa que reforma la ley, para que esta ley sea plausible. La visibilización de las personas afrodescendientes también, creo que hay iniciativas importantes en ese sentido, y por supuesto, seguir visibilizando a las personas con discapacidad, las personas migrantes, las personas adultas mayores, las personas indígenas como sujetos de derechos. También hay diversas iniciativas en ese sentido. Es decir, hay un avance en el ámbito del Congreso de la Unión que simple y sencillamente necesitamos de una voluntad política, seguir trabajando en la discusión, en los pormenores de cómo tiene que quedar la reforma o las reformas o las iniciativas, de tal manera que podamos incluso llevar una información mucho más precisa, cuando menos efectivamente, Jesús, lo que nos atañe al Congreso de la Unión. Yo creo que las distintas comisiones del Senado de la República podemos tener condiciones de trabajar en las iniciativas que ya están en curso, que han sido enviadas, para evitar, por ejemplo, en el caso de trata de personas, no solamente insistir, y Abel, era importante que lo mencionara porque hay un compromiso con ustedes, en un foro específico que realizamos con ustedes en el sentido de la trata de personas no solamente es aquella que tiene que ver con la utilización de personas en la explotación sexual, como trata de personas cuando es retenida contra su voluntad, sino también la trata de personas contra trabajadores agrícolas, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas reformas están inscritas ya prácticamente a que algunas están en comisiones, algunas vamos a presentar. Me parece muy relevante mencionar también, porque es uno de los temas que está en el informe, en las recomendaciones y que tienen que presentarse y tenemos que responder a ellas, el caso de la ley que refiere a ejecución penal. Yo creo que también, como también lo refirió la senadora Saldaña, hay una iniciativa que prácticamente ya estamos concluyendo, de tal forma que vamos a tener condiciones de seguir avanzando en lo que nos falta para que México efectivamente pueda dar respuestas distintas. Yo creo que no podemos dejar de obviar que la recomendación que se nos hizo al Estado parte fue en 2009. Si vemos, y perdonen que lo diga, pero los datos son los datos, no los inventamos, ahí están. Si vemos, por ejemplo, en tema de desapariciones forzadas, todas las organizaciones lo tienen inscritos, de Naciones Unidas, Amnistía Internacional, las organizaciones de la sociedad civil mexicanas, o sea, nacionales, pero también otras internacionales. La parte más álgida de las desapariciones forzadas es en 2009. Ahí es donde está. Y entonces, ese momento en que México recibe todas estas recomendaciones, ahora efectivamente tenemos una gran cantidad de reclamos y una gran cantidad de pendientes,
y yo creo que aun cuando ya tenemos una ley general de víctimas, aun cuando ya tenemos una ley de amparo, aun cuando los mecanismos de esta propia ley de víctimas están en curso, próximamente se entrará en el Senado de la República a definir quiénes van a ser las personalidades que deben integrar esta comisión ejecutiva, que son los mecanismos de la ley, pareciera que estamos todavía muy atrasados en el cumplimiento de todos los pendientes que tenemos. Por lo tanto, yo quiero, y mis compañeras y mi compañero, el senador Encinas y la senadora Lucero Saldaña, reitero, dejar un punto y seguido. Nos tenemos que volver a encontrar, efectivamente, para revisar las recomendaciones que se van a dar a México. Ustedes pueden acceder, lo vamos a subir a la página de la propia Comisión de Derechos Humanos, no solamente el informe de México, que ya es oficial, ya lo dio, sino también el informe que han vertido las 4 organizaciones no gubernamentales de la sociedad, las organizaciones de la sociedad civil, que fueron encomendadas por todas las organizaciones no gubernamentales para dar este informe sombra, y por supuesto también el informe que ha dado Naciones Unidas a través de la oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. De tal forma que todo el auditorio que ve el canal, todos ustedes, el canal del Congreso me refiero, y por supuesto los medios de comunicación que nos están escuchando, puedan conocer qué es lo que pasa con el país y cuáles van a ser las recomendaciones que derivarán de estos informes, el oficial, el sombra y el de Naciones Unidas, para que tengamos muy presente qué es lo que viene. Esa es una agenda, sin lugar a dudas es una agenda, de pe a pa, de principio a fin, y esa debe ser la agenda que tiene que seguir motivando nuestro trabajo de manera mucho más puntual, para que efectivamente vayamos resolviendo de manera correcta, de manera eficiente, cada una de estas recomendaciones, sobre todo las que refieren al ámbito legislativo, y el Senado estará allí, y sobre todo también las que tienen que ver con el ámbito ejecutivo, pero que también el Parlamento tiene que ver en la supervisión, en la vigilancia, en la verificación de que el ámbito ejecutivo y por supuesto también el ámbito judicial cumplan con el respeto del marco jurídico que poco a poco vamos avanzando en nuestro país, y sin lugar a dudas también con el cumplimiento de cada uno de los preceptos de los tratados internacionales que México ha aprobado y que por supuesto nos obliga, nos vincula a que estos preceptos ciertamente formen parte de nuestra norma jurídica. Por lo tanto, agradecemos a todos ustedes su asistencia a pesar de las condiciones climáticas, y por supuesto seguimos convocándonos para que llevemos el curso de lo que sigue. Que tengan ustedes una bonita tarde. Gracias. Muchas gracias, senadora Angélica de la Peña, y reiteradamente gracias a ustedes, señoras y señores, por su importante participación en el marco de este foro México ante el Sistema Internacional de Derechos Humanos. Buenas tardes, muchas gracias.